Em, Me gustaría que nos tomemos unos 20 minutos antes de comenzar con el tema de hoy para escuchar a algunos de ustedes. No vamos a alcanzar a escucharlos a todos, cómo ha estado la práctica, si es que han habido dificultades, qué observaciones tienen. Sobre todo, poder comentar qué dificultades han encontrado, qué es lo que han sentido que ha sido difícil. Así podemos ir aprendiendo. Entonces, el que quiera hablar, levanta la mano y cuando yo le dé la palabra, conecta el micrófono y nos conversa. Latifa, ¿quieres comentar? No, no estaba precisamente levantando la mano, estaba corriendo la Te pantallita, vi como así. pero a ver. Eh, Fue una experiencia interesante, la práctica en mí venía siendo un cotidiano, o al menos era el intento. Sí, últimamente la meditación más la terapia que estamos haciendo me va dando cuenta de esto, de un bloqueo muy fuerte, digamos, mucho más conectada con la respiración y con lo dificultoso de la respiración en un momento y esa sensación de ahogo que me trae una angustia y que me trae a determinados lugares y que comienzo a evitar determinados lugares más conectada, bueno, con lo que esto viene como a mostrarme, ¿no? Eso, no mucho Ajá. más. Sí, que fue lo que comentaste en el WhatsApp hace un rato. Gracias, Latifa. Em, Obviamente lo que va a ir pasando a medida que vayamos profundizando la práctica es que vas a ir tomando cada vez más conciencia de tu cuerpo, ¿ya? Em, Al principio, cuando empezamos la práctica, tenemos muy poca conciencia del cuerpo. Entonces simplemente estás sentado y sientes la respiración y cuando te quedas un rato en la respiración se siente muy bien. Pero hay un punto cuando uno realmente profundiza en la práctica en que empiezas a sentir cosas bastante desagradables al meditar, ¿sí? Un poco como las sensaciones que describe Latifa, que se le aprieta la garganta, siente cómo está el pecho apretado, viene una sensación de desesperación. Eso es muy probable que te pase en algún punto, ¿ya? ¿Por qué pasa esto? Porque en el cuerpo está todo tu inconsciente. El inconsciente no es algo que está en un lugar perdido en la estratosfera. El inconsciente está literalmente en tu cuerpo, en cada célula de tu cuerpo. Entonces, cuando te sientas a meditar, es un momento en el que no estás haciendo nada, entonces todas esas barreras que tenías para defenderte de lo que te sucede, se empiezan a soltar, se empiezan a relajar de a poco, ¿ya? Y vas a comenzar a sentir muchas emociones que han estado ahí reprimidas quizás por años, desde que naciste, ¿sí? ¿Cómo se sienten esas emociones? En general las vamos a sentir como sensaciones en el cuerpo, que está apretado mi cuello, que tengo una tensión crónica acá, que me duele la espalda, a lo mejor tu postura está bien, pero hay un dolor de espalda, que te empieza a dar un dolor de guata, etc. De panza, ¿sí? Entonces, esas sensaciones crónicas que hay en el cuerpo, esas tensiones crónicas son emociones que han estado ahí reprimidas durante años y la meditación las va a empezar a mostrar. Entonces hay un punto en la práctica en que se nos empiezan a quitar las ganas de sentarnos a meditar porque empezamos a tocar esos espacios que siempre hemos querido evitar, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa? Si tú perseveras un poquito más en la práctica y te sigues sentando, lo que va a pasar es lo que describió Latifa en el chat, que claro, viene un momento en que te empiezas a desesperar, sientes que te vas a ahogar, que te mueres, que qué sé yo, que te va a pasar cualquier cosa, ¿sí? Pero si tú te puedes quedar ahí
sosteniendo la técnica, vas a darte cuenta que de pronto es como si atravesaras un umbral y entonces se empiezan a soltar esas sensaciones más pesadas que están ahí. Ese momento es muy importante porque lo que estamos haciendo es romper condicionamientos, es romper literalmente huellas neuronales que están grabadas ahí a fuego porque has estado toda tu vida evitando sentir algo. Entonces vamos de alguna manera borrando la programación que tenemos en el cuerpo y en la mente. Pero ese es trabajo más o menos duro porque siempre implica entrar en lo incómodo, ¿ya? Eso. En general, después de unas 3 o 4 semanas de práctica, te empiezas a topar con esas experiencias más inconscientes, más profundas. Y es ahí donde no hay que dejar de meditar, hay que seguir profundizando. A la mayoría de la gente le pasa que deja todas las prácticas espirituales después de un tiempo porque te empiezan a mover cosas, ¿no? Entonces, parte del sentido que tiene también el acompañamiento que vamos a tener es que podamos ir comprendiendo este proceso, que es difícil de entender. A veces uno dice, no me está resultando meditar. Todo lo contrario, te sientes mal porque te está resultando meditar, ¿sí? ¿Quién más quiere contarnos algo? Dale, Dante. Ahí está, ¿se escucha, Edición? Se escucha bien. Ya. O sea, a mí en esta semana me ha pasado como algo bueno y algo malo, y también tengo una duda respecto a lo que dijo Latifa. Respecto a lo bueno, bueno, me pasó, bueno, me voy a explicar la historia entera. Me pasó que el año pasado, en el último proceso de iniciación que hicimos, como iniciación al Diksha, me pasó que algo muy parecido a lo que comentaba Latifa, que me enfrenté como a una suerte de ahorcamiento que sentía, pero muy muy fuerte. Cada vez que meditaba me costaba respirar y era muy desesperante. Y al final del primer día me pasó que me vino una jaqueca tremenda, onda que yo ya no quería meditar más y le decía, anda, a mis amigos, por favor, pégame en la cara para sentir dolor en otra parte que no sea en la cabeza, porque era mucho. Y me pasó que efectivamente dejé la práctica en ese momento. Fueron 3-4 meses en los cuales yo no medité, porque después de eso, o sea, logré sentir un poco mejor, pero como que me bloqueé. Y ahora esta semana me ha pasado que de nuevo, ahora que he vuelto a meditar, de nuevo me ha empezado a volver esta sensación en la garganta, etc. Y me causa una duda de como hasta qué punto es bueno como seguir meditando. Me refiero a si es que puede ser que en un momento ya lo estoy pasando muy mal. Si es que ya el dolor de cabeza es muy grande, siento mucho el ahogamiento, tengo que seguir más allá, detenerme, no sé. No, a ver, yo te sugeriría no dejar de meditar, pero hacer otras cosas además de eso, ¿sí? ¿Por qué? Porque a veces hay algunos condicionamientos que solo con la meditación es muy difícil trabajarlo, ¿ya? Entonces no quiere decir que la meditación no esté sirviendo, sino que necesitamos un poco más que eso. Es como si necesitáramos una gran y poderosa bazooka terapéutica para poder atravesar ciertos condicionamientos. Entonces ahí va a ayudar obviamente a hacer otras cosas más también, ¿sí? Lo que siempre ayuda muchísimo es hacer, combinar la meditación con otras prácticas que muevan la energía del cuerpo, que podría ser el yoga, por ejemplo, podría ser, qué sé yo, la danza, etcétera, ¿no? Incluso el deporte. Si alguno tiene la tendencia a ser muy sedentario, empezar a hacer deporte vas a ver cómo hace que toda tu energía se empiece a activar y así puedes procesar más fácil todas esas energías más pesadas y más densas que están almacenadas en el cuerpo. Entonces hay que cuidar el aspecto energético también, ¿sí? Y también a veces tenemos enredos muy grandes, ¿sí? Y la meditación nos permite descubrir esos enredos grandes que tenemos. Y hay casos en que yo recomiendo también hacer terapia, ¿sí? Porque hay algunas cosas que vas a poder resolver meditando después de unos 15 años de meditación.
Y esas mismas cosas con terapia las puedes resolver en 3 meses, ¿sí? Ahora, también hay cosas que en terapia no vas a poder hacer si no son solo con meditación, porque la meditación y la terapia trabajan en niveles distintos, ¿ya? Entonces nadie se va a liberar de la mente haciéndose terapia, y ese es el trabajo que vamos a hacer aquí en el curso, que es aprender a poner un pie fuera de la mente. Entonces son ámbitos paralelos que se cruzan un poquito, se superponen, pero cada cosa en su lugar. Se podría decir que hay 3 niveles que es necesario trabajar si queremos de verdad hacer un proceso profundo. Está el nivel físico, el nivel mental y llamémosle al otro el nivel espiritual. Entonces en el nivel físico tenemos que hacer alguna práctica física, deporte, yoga, etc. Algo que mueva al cuerpo, que abra al cuerpo, que estire la musculatura, que revitalice el cuerpo. En el nivel psicológico, en el nivel de la mente, ahí hacemos terapia, ¿sí? La psicoterapia es como la mejor herramienta para trabajar en ese nivel. Y a nivel espiritual están todas las prácticas espirituales y nosotros estamos trabajando meditación acá, ¿sí? Entonces, para que tengan una idea que tenemos todos esos niveles, lo que estamos haciendo en este curso es meditar. Estamos trabajando el nivel espiritual, no estamos trabajando los otros 2 niveles, ¿ya? Entonces, cuando uno se encuentra con condicionamientos y con emociones tan difíciles de atravesar, tienes que incluir los otros 2 niveles, o si no, no hay forma. Igual, si a veces uno se está haciendo una terapia psicológica, por ejemplo, y te encuentras con una dificultad que no puedes atravesar, la mejor solución es incluir los otros 2 niveles también, ¿ok? Yo he visto que la gente que trabaja en los 3 niveles hace procesos impresionantes, ¿ya? Entonces, si tú nunca haces deporte, si nunca haces nada con el cuerpo, te invito a pensar en empezar a hacerlo. Si nunca has meditado, bueno, aquí estamos, genial. Y si en algún momento el trabajo con meditación te empieza a mostrar que ahí hay algo muy difícil que no puedes atravesar, solo meditando y solo haciendo algo con el cuerpo, entonces la invitación sería que tomaras una terapia para hacer ese trabajo más de investigador privado a nivel de la mente. Gracias, Dante. Marta. Ahora sí, ¿se escucha? Se escucha. Yo quería hacerte una pregunta bien puntual. La verdad es que sí, me ha costado meditar porque yo hago meditaciones de Kundalini. ¿Ya? Llevo 4 años practicando yoga Kundalini y esa meditación sí la he mantenido constante en el tiempo. Es levemente distinta. Yo en algún minuto te comenté que esto son meditaciones cantadas, entonces de todas maneras es más fácil, entre comillas. A mí me resulta más fácil aquietar la mente, porque uno está preocupado de cantar, de poner las manos, son meditaciones más activas. Sí. Pero no sé si hacer la meditación del curso, si hacer ese ejercicio antes o después de la sesión de yoga de todos los días. Hazlo después. Después. Hazlo después, sí, porque en el Kundalini Yoga lo que hacemos es activar muy profundamente el nivel energético, que eso es trabajar el nivel físico, ¿ya? A ver, ¿cómo decirlo? El cuerpo físico incluye el cuerpo físico, es decir, la musculatura, la respiración, todas las cosas más fisiológicas, más todo el nivel energético, ¿ya? Entonces, cuando yo digo cuerpo físico me refiero a todo el nivel energético, es decir, todos tus chakras, todos tus campos energéticos sutiles, más el cuerpo físico. Eso para mí es cuerpo físico, ¿ya? Entonces en el Kundalini Yoga lo que trabaja es el cuerpo físico a nivel sutil. Los ejercicios de respiración lo que hacen es activar la Kundalini, y cuando la Kundalini está más activada, entonces todos los procesos de la conciencia se optimizan. La atención se vuelve más aguda, la capacidad de darse cuenta se vuelve más poderosa, etc. Entonces, lo mejor sería trabajar el cuerpo físico y después meditar. Entonces ahí la mente está mucho más tranquila y puedes ir mucho más profundo en el trabajo, ¿ya? Entonces te sugeriría hacerlo así. De todas maneras, prueba de las 2 formas.
Y por último, entender también que lo que hacemos al meditar de la forma en que lo hacemos ahora y de la forma en que lo vamos a ir haciendo durante el curso es bien distinto a lo que se hace en el Kundalini, ¿ya? Hay muchas formas de meditación y esto es súper distinto a hacer Kundalini Yoga, porque en el Kundalini Yoga lo que hacemos es mover la energía del cuerpo para poder alcanzar cierto estado de conciencia, ¿ya? Lo cual está genial, porque nos movemos muchas veces de estar en el infierno a estar en un mejor lugar. Lo que hacemos acá al meditar de esta forma no es tanto buscar un estado de conciencia distinto, sino que es aprender a estar presente, no importando cuál es el estado de conciencia. Entonces es una práctica de aprender a abrirse de forma incondicional a lo que hay, ¿sí? En ese sentido se podría decir que es una práctica que apunta a un nivel un poco más profundo de la conciencia todavía, ¿ya? Porque el origen del sufrimiento no es que no estamos en un buen estado, sino que nos resistimos al estado en el que estamos. Entonces nunca vamos a dejar de sufrir como lo hacemos, mientras queramos cambiar el estado en el que estamos. Entonces las prácticas como el Kundalini, que son buenísimas, muchas veces no ponen el énfasis en esto, entonces se termina convirtiendo la práctica en una especie de gimnasia por alcanzar estados expandidos de conciencia. Lo cual, claro, el estado expandido dura un rato y después vuelves a ser el mismo miserable de antes y sufres porque te empiezas a apegar a esos estados expandidos. La práctica que estamos aprendiendo acá es una práctica que nos enseña a no aferrarnos a ningún estado. Entonces, en ese sentido, va un escalón más profundo, ¿ya? No obstante, activar la Kundalini, hacer una buena respiración, te va a ayudar a hacer esta práctica también de manera más profunda y más eficiente. Entonces vas a avanzar más rápido, ¿ya? Eso. Gracias, Marta. Entonces vamos a ir a la última pregunta o comentario y vamos a comenzar con la clase de hoy. Giovanni. ¿Querías decir algo, Giovanni? No. Ah, perdón. ¿Alguien más quiere comentar, compartir? La Sol, dale Sol, cuéntanos. Bueno, comentar que yo estoy tomando el curso por segunda vez, entonces estaba como en una especie de rutina meditativa, como de 15 o 20 minutos diarios, media hora, pero que se había vuelto un poco así como plana. Y cuando entro al curso de nuevo, que empiezo a intencionar, a estar ahí en la meditación, efectivamente me empiezan a pasar muchas cosas desagradables, y yo creo que por eso es que se me había vuelto tan plano como la práctica, porque estaba siendo súper evitativa. Entonces, las últimas 2 semanas yo diría que la he pasado mal meditando, y hace ya un mes me volví a conectar con un terapeuta gestáltico que me acompaña acá mismo en Reino. Entonces ha sido muy, muy power llevar ese malestar al espacio terapéutico, que hace un sentido profundo, digamos, muy profundo. Y ahora estoy buscando el espacio de mover el cuerpo, es decir, y eso me ha dado mucha liviandad. Esto otro que de pronto se vuelve tan árido, tan duro, tan difícil, porque he estado explorando, y el otro día me hice cagar en una práctica de danza afro, que definitivamente no es lo mío, pero esto de estar poniendo el cuerpo a disposición de una búsqueda. Y yo creo que en síntesis con lo que me quedo de este último mes es eso, es como de buscar el estar ahí silenciando, contemplando el proceso, sin entrar a explicar lo que es una de mis compulsiones. Entonces, el no hacer nada, el estar en la búsqueda del no hacer nada, ha sido como la orientación de este último mes, y la verdad es que ha resultado
así como un gran alivio, como un gran alivio. No es que uno ya no es evitar el dolor, pero sí es estar en una sensación de serenidad con eso que está ahí. Para mí eso ha sido muy potente, retomar la meditación con una intencionalidad. Eso. Genial, gracias Sol. Claro, yo creo que ese es uno de los primeros mitos que tenemos que derribar aquí acerca de la meditación, sobre todo para los que están por primera vez haciendo el curso o por primera vez haciendo meditación. Meditar no es esto. Si bien eso es algo que te puede pasar al meditar, ¿sí? Meditar es ver lo que hay en tu interior y poder estar con eso, ¿sí? Entonces tenemos una idea un poquito, ¿cómo decirlo?, estereotipada de lo que es meditar, en donde meditar es como un yogi que está sentado en un estado de beatitud y paz. El estado de beatitud y paz viene no porque tú meditas, viene porque todas estas prácticas te ayudan a ser más honesto con lo que te sucede, y porque más allá de las prácticas que haces, te abres realmente a ser completa y brutal y descarnadamente honesto con lo que te sucede. ¿Ya? Entonces, de esta forma, cualquier práctica, la meditación, el deporte, bailar, relacionarte, se empieza a convertir en una actitud hacia la vida de dejar de mentirte a ti mismo, de empezar a entrar en tu interior, y cuando entras en ese viaje, empiezas a necesitar ir más profundo todavía más en ti, ¿no? Es como lo que describe la Sol. Claro, al meditar me empiezo a encontrar con algo muy, 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 muy incómodo, y es esa incomodidad la que me lleva finalmente a hacerme una terapia a través de la que puedo ir más profundo en mi proceso, etcétera, etcétera. Entonces, la meditación no es, ¿cómo decirlo?, un fin en sí mismo, es otra herramienta más que nos sirve para hacer el viaje hacia el interior. Entonces, lo mejor que te puede pasar es que al ir haciendo la práctica te empieces a encontrar con cosas que no te gustan. Y si tú te puedes quedar con eso que no te gusta, eso va a empezar a generar un movimiento en tu vida, ¿sí? Porque toda tu vida has estado evitando esa incomodidad. Entonces, si de pronto la dejas de evitar, eso no te va a poder dejar, no vas a poder seguir indiferente a eso, ¿sí? Si la incomodidad se empieza a volver muy intensa, de pronto ya no puedes ser indiferente a tu incomodidad. Y entonces eso te mueve internamente y empiezas a hacer cosas distintas, ¿sí? Y entonces empiezas a transformar los patrones habituales con los que vives. Entonces lo mejor que te puede pasar al meditar es que te sientas muy incómodo, porque eso te va a llevar a hacer un viaje, ¿sí? Ese es el viaje hacia adentro, el viaje hacia todas esas partes de ti misma y de ti mismo que nunca te has atrevido a tocar. Y en ese sentido la meditación es como un barco que te permite atravesar el océano tempestuoso, ¿ya? Hay una gran tormenta y para poder atravesar la tormenta necesitas atravesarlo en algo, no puedes atravesar nadando. Entonces, ¿cuál es el barco? Que tú sabes sentarte, sabes dejar a un lado el pensamiento y te puedes quedar con lo que hay sin agregarle el drama, sin construir una historia tremenda sobre eso, y te puedes quedar ahí. Entonces puedes atravesar esa tormenta. Es una buena embarcación. Hay muchas otras embarcaciones y a veces nos va a servir usar más de una. ¿Se entiende? Pero lo que importa es entender que hay un océano que atravesar, ¿sí? Entonces la meditación o la terapia o otras prácticas lo que nos empiezan a mostrar es ese océano que está ahí. Las prácticas en sí mismas no son el fin, ¿sí? Porque muchas veces uno dice, bueno, aprendí esta práctica, aprendí esta técnica, encontré la papa, con esto me salvo. Y no, nadie se salva. Atravesar el océano es difícil.
Y atravesarlo es, bueno, atravesarlo, ¿no? No hay nada que te va a ayudar a salvarte de atravesarlo y ver los monstruos marinos y etcétera, ¿no? Y la meditación es una embarcación buena y poderosa para ayudarte en ese viaje. Entonces eso es lo que tenemos que entender. Aquí no estamos simplemente aprendiendo una técnica, ¿sí? Lo que estamos aprendiendo es a navegar en ese espacio interno que nunca hemos querido mirar. Entonces al principio nos sentamos, qué sé yo, pones tu atención en tu respiración y no da la impresión que estuviese sucediendo nada en particular, ¿sí? Estás haciendo como una especie de gimnasia con tu atención, ¿sí? Llevas la atención a la respiración, te distraes, luego vuelves, te distraes, luego vuelves. Pero cuando empiezas a practicar en serio, empiezas a descubrir y empiezas a entender cómo funciona tu mente. Y lo primero que descubrimos es que la mente es un gran caos, ¿sí? Tu mente es un caos. La mía también, ¿sí? La mente es un gran caos. Entonces, a medida que te vas sentando, empiezas a darte cuenta cómo ese caos que hay ahí, que es como una voz que está hablando constantemente, literalmente es como si estuviese generando, es como si estuviese produciendo sufrimiento al cuerpo, ¿sí? Y te empiezas a dar cuenta, estás sentado ahí y de pronto te escapas y te pones a pensar. Y cuando te das cuenta que estabas pensando, te das cuenta que estabas pensando en que tenías que conseguir dinero para llegar a fin de mes y estabas así tenso. ¡Wow! Mientras pensaba en llegar a fin de mes, estaba así de tenso con toda esta angustia. Entonces dices pensamiento, vuelves a la respiración y te empiezas a soltar de nuevo. Pasa un minuto y medio y de pronto vuelve la atención y ahora estabas pensando en la discusión que tuviste con tu pareja. Y entonces empezaste a generar una emoción de enojo o de tristeza o de decepción, lo que fuera, y de nuevo ya aparece la angustia, se empieza a apretar tu pecho, tu garganta, y entonces dice pensamiento, y vuelves a traer la atención al presente y empiezas a darte cuenta que todo eso se empieza a disolver. Entonces lo que empiezas a descubrir al practicar de esta forma es que tu propio sufrimiento te lo generas tú, ¿sí? Todo el sufrimiento que tienes en tu interior lo genera la actividad de la mente, ¿sí? No es que tú seas desafortunada o desafortunado particularmente porque sufres. Simplemente es la naturaleza de la mente. La mente crea sufrimiento. Es una realidad. Es un hecho. Así como los ojos ven, los oídos escuchan, la mente crea sufrimiento, ¿sí? Ahora, el problema no es la mente en sí misma, el problema es que no sabemos salir un segundo de ella, ¿sí? Entonces, todas las cosas que la mente piensa, las creemos que son verdad, ¿sí? Si hubiese un pensamiento que tú no crees que es verdad, entonces no te genera ninguna sensación. Pero son esos pensamientos que tú crees que son reales los que generan sensaciones en tu cuerpo, los que generan emociones negativas. Entonces, si por ejemplo te sientas a meditar y descubres que tienes tu garganta apretada, es porque hay un pensamiento espantoso en el cual tú crees fanáticamente. Porque si no, no tendrías el cuello apretado. Te sientas a meditar y descubres que tienes una tensión crónica aquí. Todos los días que te sientas a meditar esa tensión es porque ahí hay un pensamiento que tú crees que es real y que está generando una emoción que genera esa tensión. ¿Se entiende? Entonces, todas las experiencias desagradables, todo el dolor que traes dentro, se debe exclusivamente a que tú crees que las ideas que tienes en la mente son verdad, ¿sí? La mayor parte de esas ideas son inconscientes, no son evidentes al principio, ¿sí? Puede ser que tú en tu consciente te esfuerces todos los días en hacer afirmaciones positivas y todos los días te levantas al amanecer agradeciendo, etcétera, etcétera, pero no importa cuánto hagas, el sufrimiento siempre vuelve,
se han dado cuenta que el sufrimiento siempre vuelve, ¿no? Yo tenía la idea que cuando tuviera 30 años iba a llegar a un punto como en una especie de meseta en mi vida en donde ya iba a tener mi carrera, iba a tener la pareja, el amor de mi vida, y entonces iba a tener dinero y además iba a estar iluminado y entonces no iba a sufrir más, ¿no? Como si llegase a un punto en donde se acabase el dolor. Y ahora que tengo 40 sigo esperando ese momento, ¿se entiende? No ha pasado y no va a pasar. El sufrimiento siempre vuelve. ¿Y por qué vuelve? Porque seguimos creyendo en las mismas cosas. Seguimos creyendo en las mismas cosas. Entonces, lo que vamos a ver hoy es ese segundo aspecto de la práctica que estamos haciendo. La práctica que estamos haciendo se llama Shamatha Vipassana. Shamatha quiere decir aquietar la mente. Vipassana significa ver o aceptar la realidad tal cual es. ¿Ok? Entonces esta práctica tiene estos dos aspectos. Aquietar la mente. Lo que hemos practicado esta semana es aquietar la mente. Yo no les he hablado del otro aspecto de la práctica todavía. Aquietar la mente es algo que sucede cuando tú pones la atención en un punto y sales del pensamiento. Ese punto de atención puede ser tu respiración, puede ser un punto en la pared, etc. Puede ser visualizar algo, puede ser un mantra, da lo mismo. ¿Ya? El asunto es que al traer tu atención a algo de manera repetida, lo que estás haciendo es aquietar la mente. El proceso ocurre de forma espontánea. Es como si tuvieses un vaso con tierra, y si tú dejas de agitar el vaso, la tierra comienza a bajar de manera natural hacia abajo. Entonces me imagino que ya se han percatado que cuando te sientas a meditar de esta forma, pasan 10 minutos y tu mente es un caos, pasan 15 minutos, un caos, y de pronto llega un momento en que como que se produjera, como que algo se desinflara así, y cambia la frecuencia, ¿sí? Eso es algo que va a ocurrir tarde o temprano si tú te mantienes haciendo el ejercicio. La mente tarde o temprano comienza a quietarse, ¿ya? Entonces cuando estás meditando, para aquietar la mente no tienes que tratar de poner la mente en blanco, solo tienes que volver. Y cuando estás en ese ejercicio de volver, de pronto, algo decanta. Eso sucede de manera espontánea, no tienes que hacerlo tú, ¿ya? ¿Qué es lo que además de eso estamos practicando al poner la atención en la respiración? Es a reconocer la mente, es a darnos cuenta que a veces estamos pensando y a veces no, y que cuando estamos pensando se siente muy distinta la realidad a cuando no estás pensando, ¿sí? Cuando simplemente estás presente con tu atención en el ahora, experimentas esta sensación de paz, como decía Trungpa en el texto, la bondad fundamental, ¿sí? Y entonces empezamos a descubrir, al hacer esta práctica de aquietar la mente, que el ahora es un buen lugar, ¿sí? Si hay algún buen lugar en el universo, es el ahora, ¿sí? No, el mejor lugar en el universo no es cuando te titules, cuando encuentres el amor de tu vida, cuando tu pareja cambie sus malas costumbres. El mejor momento del universo es ahora, ¿sí? Ese es el mejor, es el único mejor momento que existe. Pero eso solo lo puedes descubrir cuando puedes mantenerte en silencio durante 1 minuto por lo menos. Cuando experimentas 1 minuto de silencio, de concentración total en la respiración, te das cuenta de la maravilla que es estar presente. Y si no tienes la bendición todavía de haber pasado 1 minuto en el presente, entonces a lo mejor lo has empezado a notar que después de practicar estás más tranquilo, hay más tranquilidad, hay menos emociones negativas, hay más claridad en la mente, trabajas de forma más eficiente, se siente más agradable caminar, se siente más agradable simplemente estar y existir, ¿ya? Porque eso es lo que hace la práctica. Después de hacer la práctica es como si algo de ti quedara más anclado en el presente. Entonces la cualidad de la realidad empieza a cambiar, empiezas a percibir la bondad fundamental de la realidad,
¿Sí? Hay una experiencia que yo siempre tengo, que después de sentarme a meditar de esta forma, me paro y camino, y el solo caminar me produce un placer así, es como una cosa exquisita solo caminar, ¿sí? Pero al mismo tiempo es una cosa tan simple, ¿sí? No es como si estuviesen estallando fuegos artificiales, es el simplemente hecho de caminar y sentir mis pies en el suelo que se siente exquisito, ¿sí? De repente empiezas a tener también percepciones de la realidad en donde de pronto ves un rayo de luz que cae en el suelo y de pronto te sorprendes de la belleza, ¿no? Empiezas a percibir que la hora, que la realidad es bella, ¿sí? Si hay una de las principales cosas que perdemos cuando estamos tomados por el pensamiento es la percepción de la belleza. Entonces empiezas a poder apreciar la vida, empiezas a poder apreciar tu vida, puedes empezar a apreciar a las personas que te rodean, aunque te hagan la vida imposible, ¿sí? En realidad no te la hacen imposible, son tus creencias las que te hacen la vida imposible. Entonces este es el aspecto shamatha, ¿ok? Aquietar la mente. El otro aspecto que trabajamos en esta práctica y que hoy día lo vamos a incluir en la práctica que estamos haciendo es vipassana, que quiere decir aceptar la realidad tal cual es o ver la realidad tal cual es, que son sinónimos realmente. El ver y el aceptar son la misma cosa cuando lo miramos desde el punto de vista de la meditación. Si observas tu experiencia en el ahora, vas a descubrir que no hay nada que puedas hacer para cambiar lo que en este instante te está sucediendo. Es posible que en 3 o 4 o 5 instantes más te suceda algo diferente a lo que te sucede en este instante, pero lo que sucede en este instante no se puede cambiar, ¿sí? Simplemente es lo que sucede. En este momento está ocurriendo un pensamiento, es lo que está ocurriendo, no puedes en ese momento cambiar eso, ¿sí? En este momento hay una sensación y es la sensación que hay, no es que la puedas cambiar. En este microsegundo, cada microsegundo es como es, no puede ser de otra forma. ¿Me captan o no? Hagan así para saber si me van siguiendo. Bien. Entonces la mente tiene la idea delirante que este instante se puede cambiar, ¿sí? La mente tiene un concepto, tiene la capacidad de imaginar y conceptualizar una hora distinto al que es, ¿sí? Es decir, yo estoy aquí sentado hablando con ustedes y podría imaginarme que estoy en la playa, ¿ok? Es una capacidad genial de la mente, de hecho eso es lo que nos ha permitido llegar hasta aquí como seres humanos, desarrollar toda la tecnología, desarrollar la civilización que tenemos, la capacidad de imaginar algo distinto a la realidad, porque es la esencia del proceso creativo también. Si no pudieras imaginar, seguiríamos en la edad de los cazadores-recolectores, ¿sí? Seguiríamos sacando frutas de los árboles y cazando animales con una lanza. Sin embargo, la mente puede imaginar algo distinto, entonces puede proyectar un ideal diferente, ¿sí? Entonces constantemente estamos comparando este instante con una idea de cómo podría ser. Y la idea de cómo podría ser muchas veces es mejor que como creemos que es este instante. La verdad es que el instante es mucho mejor que cualquier idea que uno pudiera tener. Pero lo que pasa es que por un lado está el ideal, ya imagínense que este es el ideal, es como una estrella que brilla y que queremos alcanzar. Y por otro lado están todas nuestras creencias negativas que activan emociones negativas en este instante. Entonces estamos acá atados a nuestras creencias negativas que nos generan ira, rabia, miedo, angustia, depresión, y al mismo tiempo estamos imaginando un instante mejor.
¿Sí? Ahora, esto no es real y esto tampoco. Entonces es muy loco porque este sufrimiento que nos generan nuestras creencias negativas, que hacen que tengas un nudo en la garganta, un nudo en el pecho, consciente o inconsciente, esas ideas negativas están ahí actuando y al mismo tiempo te imaginas algo mejor. Entonces, ¿qué es lo que haces? Empiezas a luchar contra lo que tú crees que es la realidad. ¿Sí? Ahora, esto no es la realidad. Son tus creencias acerca de la realidad negativas. No es la realidad, pero es lo que tú crees que es la realidad. ¿Sí? Es como si estuvieses todo el tiempo proyectando, esta es la realidad, estás proyectando una película sobre la realidad. Entonces tú no ves la realidad, ves la película. Y tú crees que la película es la realidad y la película es una película de terror. Entonces sufres. Y luego proyectas un ideal mejor que eso. Y entonces ahora sufres más porque imaginas que podría ser mejor. ¿Sí? Así es como se construye el sufrimiento. Ahora bien, no puedes cambiar a la mente. No puedes cambiar a tu mente. Tu mente funciona así. Tu mente imagina cosas espantosas, luego proyecta un ideal y luego quiere cambiar todo eso. Así funciona la mente. Tampoco puedes cambiar a la mente. ¿Sí? Además, ¿quién quiere cambiar a la mente? La mente. ¿Sí? La mente quiere cambiarse a sí misma porque se imagina que podría ser mejor de lo que es, porque si no imaginara nada no se trataría de cambiar. ¿Ya? Entonces, todo esto es un juego de la mente. La mente genera todo el sufrimiento. Y además no puedes cambiar a la mente. ¿Por qué? Porque la mente funciona de forma automática. ¿Sí? Si tú en este momento cierras tus ojos y te pones a observar los pensamientos, te vas a dar cuenta que funcionan de forma completamente automática. Tú no puedes cambiar tus pensamientos. En este momento estás y surgen los pensamientos. Independiente de tu voluntad, los pensamientos surgen. No es que tú elijas qué pensar, no es que uno se levante en la mañana y dice, hoy día voy a tener pensamientos negativos todo el día, y entonces después sufre. ¿Se entiende? Simplemente surgen esos pensamientos. Tú te sientas a meditar y dices, me voy a concentrar en mi respiración como un monje budista ancestral, ¿no? Y te sientas y pasan 2 minutos y estás pensando. ¿Se entiende? La mente funciona de forma automática. La mente no se puede cambiar realmente. Entonces, ya que no podemos cambiar a la mente, ya que no podemos cambiar esas ideas negativas, ya que no podemos dejar de imaginar un ideal, ya que no podemos hacer que la mente deje de tener un conflicto entre esas dos cosas, la única cosa que podemos hacer es decirle sí a lo que está pasando. ¿Sí? Veo como mi mente está en un conflicto y yo le digo, ok, ten tu conflicto. Tu conflicto hace que se apriete mi garganta, ok, que se apriete la garganta. Y entonces cuando podemos comenzar a decir sí, rompemos el juego de la mente. Se desarma la estructura que genera sufrimiento. ¿Ok? Entonces vipassana quiere decir ver y aceptar la realidad tal cual es. ¿Cuál realidad? La realidad que tienes en este instante. Aunque en este instante estés tomado por la ilusión de la mente, entonces le decimos sí a eso. Y nos quedamos con eso y le decimos, ok, si tú dices que soy la persona más estúpida del mundo, pues bien, soy la persona más estúpida del mundo en este momento y me quedo con eso, no lo trato de cambiar. ¿Sí? Si en este momento soy la persona que tiene la angustia más horrible del mundo, pues bien, me quedo con la angustia más horrible del mundo y no la trato de cambiar. Es así de sencillo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a practicar nuevamente la técnica, tal cual como la hemos practicado esta semana, y vamos a incluir el aspecto vipassana, ¿sí? Que aquí es cuando empezamos a entrar realmente profundo, que tiene que ver con todo lo que les he estado hablando hasta aquí. Preguntas, por favor.
antes de que vayamos a la práctica. Comentario, quejas, desilusiones. Alejandro. Me gustaría saber tu opinión respecto como al límite entre lo que busca la meditación, como o digamos la idea de que la mente crea el propio sufrimiento, y como el límite con la psicoterapia, que busca como a veces aceptar ese sufrimiento y como que decir como sí, sufro. Y por otro lado, la vista de la meditación de decir que mi sufrimiento no es real, sino que yo me lo estoy creando. Como ese límite, cómo tomarlo o cómo verlo. Bueno, en la psicoterapia también entendemos que el sufrimiento te lo creas tú. Digamos, lo primero que tiene que ocurrir para poder hacer un proceso psicoterapéutico es hacerme responsable de que lo que me pasa es algo que me pasa porque es algo que yo me hago, aunque no me dé cuenta cómo me lo hago. En ese sentido, vamos por el mismo carril. Lo que pasa es que lo trabajamos de formas diferentes en la meditación y en la terapia. En la meditación practicamos una aceptación radical y brutal, ¿sí? En la psicoterapia no tanto o no necesariamente, ¿sí? Hacemos otras cosas también. A mí me gusta la siguiente metáfora para entender la diferencia entre psicoterapia y meditación. Imagina que la mente es una casa que está desordenada, ¿ya? Entonces, un día viene alguien y te dice, si tú sales de la casa, vas a conocer la realidad, y es increíble porque vas a ver el sol, vas a ver los árboles, vas a sentir el aire, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces tú dices, genial, voy a salir de la casa, pero la casa está tan desordenada que no puedes encontrar la puerta de la salida. Sí, qué sé yo, el refrigerador está tapando la puerta de la salida, entonces no tienes idea de dónde está la puerta. Entonces, por más que te sientes a meditar, no logras salir de ahí y sigues en tu rollo, y sigues en tu rollo, y sigues en tu rollo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos en psicoterapia? Ordenamos la casa. Entonces ponemos el refrigerador donde tenía que estar, ¿no? Por ejemplo, de niño sufriste mucho abuso, entonces aprendiste que tenías que siempre darle prioridad a las necesidades de los otros y que tenías que siempre hacer favores aunque eso te perjudicara, por ejemplo. Entonces en psicoterapia lo que hacemos es decirle a la persona, hey, entendiste las cosas al revés. Primero tienes que cuidarte tú y después ver si puedes hacer algo por los otros. Y eso sería como equivalente a poner el refrigerador en la cocina y dejar despejada la puerta de salida, ¿ya? Luego le podemos decir a la persona, ¿y qué tal parece si ahora nos sentamos a meditar? Entonces ahora la persona ya no está en peligro de muerte a diario porque ahora puede poner límites. Entonces no tiene una ansiedad que lo mata a diario porque es incapaz de poner límites y se siente amenazado todo el tiempo. Entonces ahora se puede sentar a meditar. Y se sienta a meditar, lleva la atención a la respiración. Como ya no es tanta la ansiedad, puede poner atención en la respiración por un rato. Y de pronto es como si abriese la puerta de la casa y sale hacia afuera. Y estamos afuera y es increíble, wow. Los árboles, el cielo, el aire, la luz, qué sé yo, la lluvia, wow, increíble, todo un mundo que no conocía. Ahora, para poder meditar no es necesario que la casa esté completamente ordenada, basta con que haya una puerta para salir, ¿sí? Entonces no es necesario que te hayas hecho terapia para que puedas hacer meditación. Y por mucho meditar, la casa no se va a ordenar necesariamente. Porque al meditar tú sales de la casa, entonces wow, es increíble, ves la realidad tal cual es y entonces dejas de estar perdido en tu mente. Pero inevitablemente volvemos a la mente. Y si la mente sigue demasiado desordenada, cada vez que vuelvas a la mente va a ser un caos. Entonces, por eso pasa a veces que hay gente que lleva muchos años meditando
Y entonces realmente ha desarrollado la capacidad de estar fuera de la mente, pero cuando está dentro de la mente es un desastre. Y entonces la pareja le dice algo y le lanza 5 platos seguidos, ¿se entiende? Y después de lanzar los 5 platos, a lo mejor puede salir de la mente de nuevo. Y de verdad estar presente. Pero los 5 platos los lanzaste igual, ¿se entiende? Entonces, son caminos que van paralelos y se traslapan un poquito. Al salir de la mente, después vuelves a la mente y dices, chuta, esto está tan desordenado, experimenté el buen olor de los árboles y aquí hay mal olor. Entonces eso te motiva a ordenar a nivel psicológico. Te da la fuerza para ordenar. Pero la meditación en sí misma no es una herramienta que ordene la mente tan profundamente como lo hacen otras técnicas, ¿ya? Lo que sí va a pasar es que cuando tú sales y sales y sales de la mente, luego ordenarla es mucho más fácil, porque tienes más energía, más vitalidad, menos miedo a mirar los espacios oscuros. Entonces resulta mucho más fácil ordenar la mente cuando tienes una práctica de meditación. Entonces lo que va a ir pasando al meditar es que empiezas a tener una capacidad muy potente de mirar sin miedo los lugares más oscuros. Entonces eso te permite moverte en lugares que antes no podías. Por eso combinar la meditación y la psicoterapia es muy potente. Ahora, por mucha psicoterapia que hagas, tampoco vas a salir de la mente, porque en la psicoterapia estamos dentro de la casa trabajando. Entonces puedes hacerte psicoterapia 10 años y nunca viste la luz del sol, ¿se entiende? Eso. Gracias. Latifa. Sí, un poquito en dirección a lo que venían diciendo, como también traer un poco la experiencia y contarle a Alejandro lo que me ha sucedido en la práctica de la meditación, en la medida en que uno pueda como volver a la respiración y estar cada vez un poquitito más en la respiración y habitando el presente, uno comienza a dar cuenta del automatismo de su mente, de lo que piensa y que no piensa, y también comenzás a dar cuenta de lo que se dispara en el cuerpo con los pensamientos automáticos. A mí me sucede, por ejemplo, que también cuando voy en la calle o haciendo otra actividad o lo que sea, me doy cuenta de que se disparó en mi cuerpo un sistema de alarma, me empieza a tener palpitaciones, a sudar las manos y me doy cuenta que exteriormente no hay absolutamente nada que me esté amenazando, y ahí doy cuenta del pensamiento automático que se activó, como automático que es, que hizo este automatismo en el cuerpo, ¿no? Entonces creo que la práctica de la meditación nos permite esto, poder observar la mente, al menos lo que hace un poco mi experiencia, ¿no? Que está haciendo, observar la mente y en el cotidiano esto, poder verla y poder ver el juego que nos está haciendo, ¿no? No es que uno deja de estar atrapado por la mente, ¿no? Pero por lo menos como uno puede como generar un movimiento para observarla. Y creo que de alguna manera también esto nos permite como ir ordenándola, ¿no? Como por lo menos lo que a mí me ha pasado, es decir, wow, pero exteriormente acá no hay nada, es mi mente, sí, la que está en otro tiempo, en otro momento, y circulando de esa manera automática. Y un poquito también para completar, creo que lo que preguntaba Dante más temprano, a mí lo que me pasó en una meditación, con un poquito más de tiempo, es que en una meditación comencé a sentir un dolor tan fuerte en mi espalda, pero tan fuerte que tuve que cortarla porque creí que mi cuerpo se partía en pedazos, no podía más. Al otro día el dolor subió unos 3 centímetros más arriba, al otro día unos 3 centímetros más arriba, hasta que se instaló aquí, y es lo que actualmente está. Pero digo también, la psicoterapia ayuda como a entender un poco todo esto, pero permanecer también en la meditación y el contacto con el propio cuerpo nos va abriendo esa puerta de, bueno, por dónde hay que ir, ¿no? Dentro de la casa para encontrar un poco qué es lo que está ahí tan oscuro. Sí, sí. En el libro de Trungpa, del que les estoy dando algunos textos, se llama La senda sagrada del guerrero. Sí, y no es azaroso el título, porque la práctica de la meditación es una técnica muy guerrera en cierto sentido. Es aprender a quedarse en el lugar más oscuro. Entonces te empieza a dar valentía, te empieza a dar fuerza también.
Y bueno, está genial lo que tú describes, se va moviendo. Es muy importante que esas sensaciones del cuerpo empiecen a moverse, empiecen a cambiar. Eso quiere decir que algo se está procesando ahí y se está transformando en un nivel bien profundo. Entonces está genial. El asunto es sostener el proceso, ¿no? Estar ahí, no soltarlo. Hay muchas cosas psicológicas que se disuelven simplemente al meditar. Es como si uno saliese de la casa y entonces a veces el refrigerador que tapaba la puerta se desaparece así, se disuelve y ya no está más. También eso pasa, ¿sí? Es como si se fuesen borrando ciertas cosas. Yo siempre digo hay que recurrir a la terapia cuando hay cosas que no se borran, que están ahí y sientes que estás atascado, entonces es mucho más fácil si usas otras herramientas también. A pesar de eso, la meditación en sí misma es una herramienta tremendamente potente que te lleva muy lejos y muy profundo. ¿Quién más? ¿Preguntas, comentarios? Ya, entonces si no tenemos más preguntas ni más comentarios, vamos a meditar, que es lo más importante de este curso. Entonces los invito a todos a sentarse. Antes que se duerman, pueden despertar. Entonces les recuerdo lo importante que es tener un buen cojín, ¿ya? Que tus rodillas queden más abajo que tus caderas, así tu espalda puede quedar bien balanceada. Si alguien tiene un problema en la columna que le hace realmente muy difícil mantenerse erguido, puedes apoyar un poquito. Si no tienes ningún problema en la columna, entonces no apoyes la espalda. Eso es importante porque al mantener la espalda erguida empieza a despertar también la kundalini, ocurre un proceso energético que es importante. Ok. Entonces, siéntate en tu postura de meditación, palmas en tus rodillas, la mandíbula ligeramente abierta, tu atención en tu respiración. Tus ojos también están abiertos, la mirada está un par de metros delante tuyo en el suelo. Practicamos con ojos abiertos esta técnica. Esta es una técnica que te trae a la tierra, te trae a la realidad. Por eso se practica con los ojos abiertos. Te ayuda a estar presente en el mundo, no solo en tu interior, sino también en el mundo. Por eso los ojos abiertos. Y vas a llevar tu atención a tu respiración. Cada vez que botas el aire, pones atención al roce del aire al salir de tu nariz. Y cada vez que te distraes, te tomas un momento para observar qué pensamiento te distrajo. Observa un segundo ese pensamiento que te llevó a otro lugar. Luego dices pensamiento y te traes al presente otra vez, a tu respiración. Entonces vamos a meditar algunos minutos de esta forma y luego vamos a ir agregando el aspecto vipassana de la técnica poco a poco.
Entonces estamos haciendo la práctica de meditación. Trae tu atención a tu respiración. Cada vez que te distraigas, toma un segundo para observar el pensamiento que te distrajo, como si lo tocaras con tu mano, le sintieras la textura. Y después de eso, vuelves a traer tu atención a tu respiración. Internamente dices pensamiento y vuelves a sentir el aire que sale de tu nariz, el roce del aire al salir de tu nariz. No importa qué pensamientos te tengan tomado, cuando te des cuenta, observas un segundo el pensamiento, luego dices pensamiento o pensando y te traes a tu respiración. No hay necesidad de hacer ningún juicio respecto de lo que pensabas. Simplemente vuelve a la respiración, deja eso ahí. No hay siquiera necesidad de terminar de pensar eso.
Y ahora vamos a añadir el aspecto vipassana a la técnica. Lo que sea que esté sucediendo, también lo vas a permitir. Si por ejemplo es muy difícil concentrarte en la respiración, no vas a convertir eso en una lucha. Simplemente es la forma en que tu mente está ahora, quizás está agitada y eso está perfecto. Si aparece alguna sensación en tu cuerpo que es incómoda, te quedas con la sensación ahí, no tratas de que se vaya, no tratas de entenderla, simplemente estás con eso. Y también con tu respiración. Vas incluyendo lo que sea que esté sucediendo en tu práctica. El aspecto más profundo de la práctica es incluir, permitir que todo sea parte de ti. Lo que es incómodo siempre queremos hacerlo a un lado, sacarlo, no queremos sentirlo. Entonces ahora vas a permitirte estar con eso. Si algo se siente incómodo, está perfecto. Si tu mente se agita demasiado, está perfecto. Si te quedas dormido durante un momento, está perfecto. Tampoco vas a convertir esto en una lucha contra tu cuerpo. Simplemente cuando te des cuenta que olvidaste tu respiración, te traes de vuelta. Incluso si te has dormido, en algún momento te vas a dar cuenta y entonces ahí vuelves. Si sientes que tienes resistencia a aceptar algo, está perfecto. La resistencia también la puedes incluir. Puedes dejarte en paz, simplemente ser lo que en este momento eres. Permitir lo que en este momento hay. Si hay alguna resistencia, permitir que esté la resistencia ahí, no vas a tratar de hacer nada con ella. Si hay algo incómodo, permites que la incomodidad esté ahí. No haces absolutamente nada con eso. Simplemente recuerda volver a tu respiración. Estamos dando una oportunidad a todo eso que siempre queremos fuera. ¿Qué tal si por un momento lo incluimos y te permites estar con eso? Entonces continúa con tu práctica. Yo voy a cantar el Mula Mantra y voy a entregar Diksha también. Continúa tu práctica tal cual como la estás haciendo. Y el Mula Mantra y el Diksha nos va a permitir ir un poquito más profundo en la experiencia. Om Satchitananda Parabrahma Purushottama Paramatma Shri Bhagavati Sameta Shri Bhagavate Namaha Om Satchitananda Parabrahma Purushottama Paramatma
Shri Bhagavati Sameta Shri Bhagavate Namaha. Om Satchitananda Parabrahma Purushottama Paramatma Shri Bhagavati Sameta Shri Bhagavate Namaha. Lo que está ocurriendo en este instante está perfecto. Es exactamente lo que tiene que ocurrir y es lo único que puede estar pasando. No hay una realidad alternativa en donde pudiese estar pasando en este instante algo diferente. Entonces permite que eso esté sucediendo. Deja la lucha, deja el conflicto con eso. Dale espacio en tu cuerpo, dale espacio en el ahora y al mismo tiempo vuelve a tu respiración, dando espacio. No se trata de volver a la respiración para ignorar lo que está pasando. Se trata de volver a tu respiración con lo que está pasando, con esa incomodidad, con esa agitación en la mente, con esa tensión que molesta en alguna parte. Meditar es hacerse amigo de eso que siempre has querido cambiar, evitar eso que has rechazado, eso que no te gusta. ¿Qué tal probar ser amigo o ser amiga de eso? Estando, dándole espacio. Cuando intentas volver a la mente tratando de dejar fuera todo lo que es incómodo, entonces te disocias. Entonces tu práctica se convierte en una droga. La verdadera práctica es incluir. Cuando vuelves a la respiración, vuelves a estar con lo que hay, con tu respiración y con lo que sea que hay en el ahora.
Así te mantienes entero, entera. Así comienzas a entrar en tu realidad. Meditar no es entrar en un espacio diferente, es entrar en ti. No es ir a visitar el cielo o otro planeta. Es entrar en ti, en tu verdad. ¿Cuál verdad? Lo que está sucediendo ahora. Eso es todo. Muy simple, muy directo. Cuando te des cuenta que te perdiste completamente en tu pensamiento, observa qué pensamiento te llevó tan lejos, qué es lo que ese pensamiento le está haciendo al cuerpo y vuelve a traerte a la respiración. Puedes soltar esa idea, puedes simplemente ser consciente de respirar, de estar con tu cuerpo, con la sensación que sea que haya.
Si por la postura te está doliendo mucho una pierna, puedes acomodarte un momento, estirarla y luego volver a la posición. Haz movimientos lentos siempre cuando te acomodes. Así la atención no se agita demasiado y puedes permanecer en tu centro. Tvameva mata cha pita tvameva bandhuscha saka tvameva vidya dravinam tvameva sarvam mama deva deva tvameva mata cha pita tvameva bandhuscha saka tvameva vidya dravinam tvameva sarvam mama deva deva tvameva mata cha pita tvameva bandhuscha saka tvameva vidya dravinam tvameva sarvam mama deva deva tvameva sarvam
Mama Deva Deva Tvameva Sarvam Mama Deva Deva Y te invito a cerrar tus ojos un momento, lleva tus manos a tu corazón, puedes juntar tus palmas frente a tu pecho o tocar tu pecho con tus manos. Y te voy a invitar a agradecer lo que hemos compartido hoy, el momento, la presencia del grupo, la posibilidad de tener este grupo para hacer este viaje, este trabajo. La posibilidad también que tenemos de poder compartir todas estas enseñanzas, aprender de ellas, para volver a la cordura, a la simpleza, a la liviandad de estar, de ser, de vivir. Y agradecer también que esta práctica que estás haciendo no solo te beneficia a ti, beneficia a las personas que están contigo, a medida que estés en un espacio más profundo de ti misma, de ti mismo, es mucho mejor lo que puedes dar y compartir. Cuando estás en calma, cuando la mente está más quieta, tu presencia es buena para los otros. Cuando no es así, tu presencia genera estrés, genera sufrimiento. Y después de hacer 5 respiraciones profundas, vuelve a abrir tus ojos. Ha sido un gran placer compartir con todos ustedes hoy día. Muchos han estado en los cursos anteriores, otros están en terapia. Les agradezco un montón estar en el grupo. Para mí es un gran placer y todos los que se unen también, bienvenidos. Ya nos iremos conociendo más.